Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la enseñanza sobre los pensamientos, lo que piensa el Señor respecto al dinero. Es un tema que no deja de ser difícil, hermano, por la situación que sucede el día de hoy en el cristianismo, donde hay muchos abusos. Sin embargo, la Biblia abundó, hermanos. Puso muchos ejemplos y en los evangelios queda plasmado cómo son los pensamientos de Dios respecto al dinero. Entonces vamos a ver el Proverbio capítulo 19 mientras lo busca. Voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Dios, nuevamente porque podemos estar aquí en este lugar, porque me permites, Señor, enseñar tu palabra, mi Dios. Para mí es un privilegio enorme en que me tomes en cuenta como hijo tuyo para instruir a tu pueblo, mi Dios. Te pido, Señor, que me des la gracia, que me des el denuedo, que me des la unción de tu Espíritu Santo, pero sobre todo, Señor, que quebrantes el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros cuando conozcamos tu palabra, mi Dios. Misma que no debemos de dejar que quede vacía en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Señor, sino que haga mella en nuestro corazón y en nuestra mente, mi Señor. Como hijos tuyos debemos aprender a pensar como tú pensabas de respecto al dinero, mi Dios. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Dispón su corazón, dispón su mente, mi Dios. Quita toda esa coraza, todo ese argumento que pueda interferir en tu enseñanza, mi Dios. Y abre los ojos, abre el entendimiento, abre el corazón de aquellos que aún no han entendido lo que es la obediencia a ti, mi Señor. Gracias, mi Señor, por todo. Amén, amén. Como piensa Jesús respecto al dinero, hermanos, así debe ser nuestro pensamiento. Así es como nosotros debemos de acomodarnos y subir al pensamiento de Él. No quedarnos así, porque todo el dinero que el Señor pone en nuestras manos debe de ser usado conforme a las enseñanzas de Jesús. Esa es la forma que el Señor nos instruye. Y Jesús tocó mucho el tema del dinero y puso un sinfín de ejemplos, hermano, en los evangelios y en toda la palabra. Yo les decía la semana pasada que había decenas y decenas de pasajes bíblicos donde habla del dinero. Quizá para algunos pasa desapercibido, pero ahí está. Ahí están esos temas donde involucra el dinero. Pero siempre, siempre, si usted lee bien, le da una aplicación espiritual. Él no veía el dinero como lo vemos nosotros, hermano. Nosotros debemos, como les dije, subirnos al pensamiento de Él, hermano, para ver la forma en que Él ve el dinero y no verlo nosotros con nuestra naturaleza humana que a veces trae situaciones muy difíciles. Él lo veía con consecuencia a la eternidad. De esa manera veía el Señor el dinero, hermano. Y también dejó escritas muchas advertencias sobre este tema. Enseñó que hay múltiples beneficios en el uso del dinero. Sin embargo, en los puntos que él toca, que él tocó, hermanos, nos hace ver que hay muchos peligros detrás de ello, así como nosotros somos seres humanos, hermanos, llegamos a pensar sobre el dinero. Hay muchos peligros de cómo pensamos nosotros con el dinero, y hay actitudes humanas que desgraciadamente pues tienen arraigo
Y esas actitudes pues no son del agrado de Dios. ¿Sí? Y hay cosas que sí son del agrado del Señor cuando nosotros estamos bien. Por ejemplo, en Proverbios 19 lo tiene, en el versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. Es como cuando usted hace un acto de dar, un acto de benevolencia, hermano. Es como si usted estuviera prestando a Dios. Y como Dios no le debe nada a nadie, mire lo que dice la segunda parte del texto. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. O sea, se lo va a devolver. Esa es una promesa que habla aquí la Biblia de dar en una correcta actitud, a la manera, al momento de dar. Y ese dar en una correcta actitud le agrada a Dios. Es agradable, le agrada tanto que luego nos bendice Él, hermano. Porque Él ve nuestra actitud en el momento de dar. ¿Sí? Entonces, debemos de entender que en el momento de dar hay un sinfín de actitudes, hermano. Porque dar para aparentar que es una persona piadosa, o dar para que vean que usted es una buena persona, o dar para ganar cierto prestigio delante de la gente, o dar para que la gente diga que qué bueno es usted. Esa no es una actitud que le agrade a Dios, porque detrás de eso hay soberbia, hay orgullo, hay ostentación, hermanos, cuando da con esa actitud. Y esas actitudes pues son totalmente reprobadas por Dios, no le agradan a Dios. Estas maneras son rechazadas, estas maneras de dar son rechazadas por Dios en una forma rotunda, hermano. No le agradan a Dios. Y en Mateo capítulo 6, si vamos ahí Jesús nos da uno de sus pensamientos, cómo Él piensa respecto al dinero. Y nos lo enseña de esta manera para que pongamos atención, hermanos. Estas enseñanzas, hermanos, que el Señor me ha dado, yo estoy seguro, hermanos, que en algunos de ustedes va a cambiar su mentalidad respecto al dinero. Lo va a cambiar, hermano. ¿Lo tiene? Mateo 6, capítulo, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia. Aquí el verbo guardaos tiene la idea de cuidarse. O sea, cuidemos nuestro corazón de hacer nuestra justicia. Esta frase, nuestra justicia, significa aquí en el diccionario hacer obras buenas. Cuidado nuestro corazón cuando hagamos obras buenas, como el ayudar a los necesitados. Fíjese, esta otra versión que tengo aquí dice: cuiden bien su intención, su corazón, cuando hacen buenas obras, cuando ayudan, cuando ayudan a algún necesitado o a algún ministerio. Cuiden bien su actitud, ¿sí? Fíjese lo que dice: delante de los hombres, para ser vistos de ella. O sea, esta actitud la rechaza el Señor, la rechaza. Dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando se hacen las cosas, hermano, en una forma generosa, para ser vistos por otros, que diga la gente: mira qué buena persona es ella, mira, esa persona se va a ir directo al cielo. Cuando alguien lo hace de esa manera, no le agrada a Dios, hermano. Y hay gente que le gusta hacerlo de esa manera, que la gente los vea que dan, pero ese pensamiento y esa manera, esa actitud es rechazada por Dios.
El pensamiento de Jesús, mire aquí, hermano, el pensamiento de Jesús está en el versículo 2. Cuando pues des limosna, aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, para enseñar sobre la palabra limosna. Yo la investigué aquí y esto es muy importante porque hay una idea equivocada de lo que es una limosna. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es limosna? ¿Qué diría usted, hermano? Las monedas. ¿Están de acuerdo, hermano? Aquí está una monedita. Pues déjeme decirle que no, hermano. Ese es un rotundo error que cometemos nosotros. Yo no sé de dónde se haya acuñado esa creencia que dar limosna es dar unas monedas. El significado de la palabra limosna dice hacer obras de compasión. Ese es el significado de limosnas, hermano. Hacer obras de beneficencia sobre aquel que tiene necesidad. ¿Sí? Que hacer obras o llevar una noble causa, esa es una limosna, hermano. Como en este caso, cuando usted trae su limosna al comedor, que en este momento es requerida, bueno, todo el tiempo es requerida, pero en este momento en especial para los regalos de los niños, usted está haciendo una limosna, está haciendo una obra de compasión. Ese es el significado de esa palabra. Quítese de su pensamiento netamente humano, que se ha acuñado por no sé cuántas generaciones, no lo estudié eso, que limosna es dar unas monedas. Limosna es dar en obras de compasión, es hacer obras de compasión. Esa es la palabra limosna. Obras de benevolencia, obras de dar a otro. ¿Sí? Ese es el significado. Dice aquí, cuando des limosna, fíjese, aquí Jesús está asegurando con estas palabras, cuando des limosna, que sus discípulos dan limosna. Dan limosna. Y les hace ver una actitud que es rechazada por él. Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti. Esta frase es metafórica, no está hablando aquí del shofar, está hablando de un cuerno de animal y el sonido de ese cuerno era muy fuerte, hermano, que era tan fuerte que llamaba la atención de todos. No hagas mucho ruido cuando des limosna, no hagas mucha boruca, no hagas mucha bulla, no presumas tanto, no lo publiques tanto que diste limosna, que hiciste una obra de compasión. No lo publiques. No lo hagas así porque quieres ver que la gente vea que tú eres una persona buena y generosa. No lo hagas así, dice el Señor. Fíjese que cuando, me acuerdo que esta vez que fuimos nosotros a Casas Grandes, nos dimos una vuelta ahí por la placita de Casas Grandes. Y había unas bancas, hermanos, que tenían en el respaldo, decía, donado por la familia tal. Y donado por la familia fulano. Esa es ostentación. Esa limosna, esa donación, la está publicando. Y eso es lo que el Señor rechaza, hermano. La intención con lo que damos, lo que damos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y luego los compara aquí, dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas. ¿Sí? Las sinagogas eran donde se reunían a orar, a adorar, a escuchar la Torá, o sea, la ley. Ahí se reunían. Y ellos tomaban mucho esas actitudes, hacían mucho revuelo. Hoy voy a dar 50 denarios de oro y 50 denarios de plata. Había mucha alboroto, hermano, por lo que estaban ofrendando, por lo que estaban donando, por lo que estaban dando de limosna. Dice, y en las calles, o sea,
Todo eso alboroto lo hacían en las calles. ¿Se han visto en la televisión cuando sacan un chequezote de 2 metros? Que están ahí todos parados alrededor del chequezote de 2 metros. ¿Qué están haciendo, hermano, ahí? Están publicando toda la buena obra. Esa actitud es la que Dios rechaza, hermanos. Eso es lo que Dios rechaza. Dice, y en las calles para ser alabados por los hombres, para ser reconocidos. ¿Para qué hicieron ese chequezote tan grande, hermano? Para ser reconocidos por los hombres. ¿Sí? Y dice el Señor, no, yo no quiero que sea así, yo no quiero que den de esa manera. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa, hermano? Y mire el versículo 3, cómo Dios quiere que lo hagamos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, cuando tú des tu caridad, tu ofrenda, más cuando tú des limosna, como les digo aquí, Jesús está dando por hecho que usted da limosna. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? Pues los hijos de Dios, hermanos, dan limosna. Hacen obras de beneficencia los hijos de Dios. Que no se le olvide, pásese a la altura del pensamiento de Jesús. No se quede al pensamiento de la carne. Suba al pensamiento de Jesús. Todo eso que usted da al Señor, el Señor, mire, se lo regresa dependiendo de la actitud que usted tenga al dar. Pero si usted es una persona que da con pensamiento de la carne, eso lo ve Dios y lo vamos a ver más adelante. Cuando tú des limosna, dice, continúo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En otras palabras, Jesús les está diciendo aquí, no hagas bulla, no publiques, manténlo en secreto, porque eso va a demostrar que su corazón es sincero, es genuino y que su corazón no pretende ningún aplauso, ningún halago del hombre. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto, mire, aquí es lo que les digo, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, el corazón obviamente, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está diciendo el Señor, hermanos, que hay una recompensa que reciben aquellos que dan, que usan su dinero, pero bien, con buena actitud, que no tengan una actitud de vanagloria, hermanos. Por eso yo les he dicho, cuando traigan sus ofrendas, sus diezmos, no, hermanos, si vienen con una actitud de que es mucho lo que voy a dar, de que hoy porque tengo que dar, yo les he dicho, no lo traigan, hermanos, porque ni va a ser de bendición para ustedes, ni va a ser de bendición para la obra de Dios. Quédenselo, porque la obra es de Dios, no es del hombre. ¿Sí me estoy explicando, hermano? La actitud es la que ve el Señor, como damos nosotros nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Y este es el pensamiento que tiene Jesús respecto al dinero, hermano, que pone en nuestras manos. Que sin alboroto, sin publicaciones, es la actitud que Él recibe. Y aparte de recibirlo, le agrada a Dios. Y como dice el proverbio, como Él no le debe nada a nadie, ni vio su corazón que tiene buena actitud, se lo regresa. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Entonces recuerde que limosna no es dar unas moneditas. Amén. No es dar unas moneditas, eso ya lo comenté. Y en Hechos 10, este es un pasaje muy interesante. En Hechos 10,
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Lo tienen? Centurión de la compañía llamada la Italiana. Aquí tenemos a un soldado romano, un hombre que para haber llegado a ser centurión, hermano, según las crónicas de la palabra de Dios, en ese tiempo él tenía que haber sido un hombre de mucho aplomo, de mucha inteligencia, de mucho control, de mucho dominio, de fuerza, de inteligencia para las estrategias de la guerra, ¿sí? Para tener ese entendimiento cuando estaba en medio de la guerra. Todas esas características menciona esta crónica que debía tener un centurión para llegar a ser centurión. Este centurión, este soldado romano se encontraba acuartelado en Cesarea. Allí él estaba, y ahí era una ciudad que era habitada por los judíos, dice esta crónica. Y la palabra de Dios dice que este hombre, ¿cómo era, hermano? Era piadoso y temeroso de Dios. O sea, piadoso significa que tenía devoción por el Dios de Israel. No lo conocía, hermano. No lo conocía. Era un romano. Pero lo intuía, me imagino yo, que él alcanzaba a intuir la mano de Dios en las cosas que él hacía. Y dice que tenía temor de Dios, o sea, tenía un respeto a Dios. Como digo, aunque no lo conocía, y es extraño esto en los paganos, hermanos. Es extraño en la gente que no conoce a Dios, que sea piadosa la gente y aparte que sea temerosa de Dios. Es raro ver a una persona que tenga estas características sin conocer a Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué hacía, hermano? Muchas limosnas al pueblo. Es interesante, hermano, esto. Un hombre pagano que no conocía de Dios, haciendo muchas limosnas al pueblo, en este caso al pueblo de Israel. Porque un centurión tenía un salario muy bueno, ¿sí? Que a pesar de no conocer al Dios vivo, él obraba, hermanos, en una forma piadosa y temerosa. Y además, hermano, para vergüenza de algunos cristianos, para vergüenza de algunos que se dicen cristianos, que son ávaros, que son mezquinos, este hombre daba muchas limosnas, hermano. Y nuevamente aquí, para vergüenza de algunos que se dicen cristianos, dice, y oraba siempre. Porque hay cristianos, como le digo, para vergüenza, que no oran. No oran, hermano. Y de pronto, en el versículo 3, mire lo que dice aquí. Este vio claramente una visión, como si se le prendiera un proyector, así delante de él. Como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Otra versión que tengo aquí dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, estaba atemorizado el centurión. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un pagano, hermano. O sea, Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas, está contento con todo lo que haces en ayudar a los pobres de Israel. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuándo a un pagano va a tener estas visiones, hermano? ¿Cuándo?
¿Cuándo un inconverso le va a pasar esto? A él le pasó. Y esto es muy interesante porque este hombre no conocía a Dios y hacía cosas que eran propias de un verdadero cristiano. Por eso les digo, para vergüenza de algunos cristianos, hacía cosas que los cristianos deberían de hacer. Tremendo, hermano. Fíjese que ahora que andamos tocando puertas para esto de los regalos de los niños del comedor, hermanos, andamos, pues hay mucho inconverso, hay mucho pagano, hay mucho que no tiene temor de Dios, hay mucho que no ora a Dios. Sin embargo, está dando su limosna, está dando para la obra del Señor, sin conocer a Dios. Y para vergüenza nuevamente del cristiano, hay muchos cristianos que sabiendo que tienen que dar limosna, no lo hacen. No lo hacen, hermano. Hay gente que hace las donaciones propias de un cristiano. Y hay cristianos que no hacen lo que deben de hacer como cristianos. Es tremendo, hermano, es esto que está pasando. Todo por el pensamiento que se tiene respecto al dar. Hay muchas personas que batallan, hermano, batallan con eso del dar. Batallan y batallan, porque su pensamiento está así, mire, hermano. Es avaro y mezquino, está al ras del piso. No alcanzan el nivel espiritual de Dios, no lo alcanzan. A pesar de todo lo que se les ha enseñado, de todo lo que se les ha doctrinado, de todo lo que han visto, de todas las bendiciones que les ha dado Dios, aún su corazón está endurecido y está aquí, hermano. Es una mezquindad que no entiendo yo el por qué. Quizás se necesite un encuentro personal con Cristo. Quizás no han nacido de nuevo, no sé. O están esperando que un ángel venga y se les aparezca y les diga que sus acciones no son agradables a Dios. No sé qué están esperando. Y a Dios le interesa cómo actuamos con lo que Él ha puesto en nuestras manos, hermano. Le interesa cuáles son nuestras actitudes. Aquí vimos un bonito ejemplo de cómo Dios ve esa actitud del centurión, ¿sí? De una forma correcta. Y reitero, el dar con propósitos egoístas lo desvía a usted del propósito de Dios. Porque el Señor quiere bendecirnos. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Pero el Señor ve su actitud. ¿Cómo usted está actuando? ¿Usted cree que lo va a bendecir, hermano? ¿Y por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué no siento ese gozo en mi corazón? Vamos a ver una historia en Lucas 18, es muy interesante esta historia. Es una parábola donde Jesús involucró entre su diálogo el dinero. Y aquí hay muchas lecciones, hermano. Es la parábola del fariseo y el publicano, muy conocida. ¿Lo tiene? Lucas 18, versículo 9. ¿Lo tienen, hermano? Los veo muy callados, hermano. Ni un gloria a Dios, ni un aleluya. No deje, hermano, que la palabra de Dios lo baje, sino al contrario, la palabra de Dios es para que usted mire, ¡pum! Arriba. Señor, gracias porque tenía este pensamiento y me estás enseñando que ese no es tu pensamiento, que ese pensamiento no te agrada. Gracias porque me estás impulsando a pensar como tú. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios.
Gracias, Señor. Y no estar ahí apagados porque creen que el Espíritu Santo les está dando su nalgada. No, hermano. El Espíritu Santo les está diciendo, actúen así, de esta manera. Piensen así como piensa Jesús, como piensa Dios respecto al dinero, para que el dinero, hermano, no los corroa. El dinero que no los corrompa, que no los pudra. Muchos conocemos a personas ávaras, que hay avaricia en sus mentes y en sus corazones. ¿Lo tiene en Lucas? A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que tenían su propia opinión de ellos mismos, o sea que opinaban, ¿qué opinaban? Yo soy mejor que todos ellos. ¿Sí? Yo hago cosas buenas. Aquí está hablando, fíjese, aquí está hablando de un creyente, hermano, que va al templo a orar. Y mire lo que dice Jesús de esos que se alaban a sí mismos. Porque hay gente que confía en sí mismos, se creen muy justos, se califican ellos mismos, no los califica Dios. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Aquí que vemos una actitud de soberbia. Menospreciar a otros, porque esto es muy interesante si lo ve como yo lo vi, hermano. Es como una paradoja aquí, porque hacer cosas buenas, si hacer cosas buenas con una actitud incorrecta provoca que nuestro corazón se llene de orgullo. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo que haciendo cosas buenas puede producir en mí, en mi corazón, orgullo? Sí, hermano. Sí. Hay que tener mucho cuidado en la actitud en que cómo hacemos las cosas buenas, porque Dios ve el corazón de cómo lo hacemos, hermano. Tener mucho cuidado. Y es lo que vamos a ver en esta parábola. Dijo también esta parábola, y ahí empieza a enseñar Jesús, ahí empieza a mostrar el pensamiento de él que tiene con el dinero. 2 hombres subieron al templo a orar, los 2 eran creyentes. ¿Qué es orar, hermano? Es tener un diálogo con el Señor, no un monólogo, un diálogo con el Señor. Usted habla con Dios, hace una pausa, escucha la voz de Dios, se confirma con la palabra. Ese es hablar con Dios, hermano. Que esperar cuando usted ora, que esperar que el Señor le hable a través de la palabra de Dios. Dice, uno era fariseo. El fariseo, como todos sabemos, era un personaje muy estricto, hermano, en la observación de la ley de Dios. Era muy estricto. Eran tan estrictos que habían inventado varias decenas de mandamientos, hermano, que nunca llevaban ellos a cabo. ¿Sí? Eran mandamientos de hombre. Y el fariseo, con un espíritu ese de soberbia, tocaba la trompeta cuando hacía algo para la obra. Ese era el fariseo, una persona soberbia. Y el otro, dice aquí que era publicano, era un cobrador de impuestos, publicano. Dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Orar, como dije, es un diálogo, y aquí él hace un monólogo con él mismo. Yo no sé cómo se ora con uno mismo, hermano. Yo no lo sé, nunca me he explicado cómo voy a orar conmigo mismo. Pues lo hacía, hermano. Se hablaba a sí mismo. Obviamente estaba lejos de Dios, pero estaba en la iglesia e iba a la oración, pero hablaba con él mismo.
¿sí? Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, mire la arrogancia. Dice, Dios, te doy gracias. Es bueno dar gracias a Dios, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Este fariseo, hermanos, tenía una actitud tremenda, hermanos. Y lo veía al republicano, al publicano así de reojo. Lo veía así. Dice, ni aún como este publicano. O sea, está hablando consigo mismo. Mire lo que dice el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. El ayuno es bueno porque uno aflige la carne para entrar en comunión con Dios. Es bueno el ayuno. Pero en Isaías 58, lo lee usted en su casa, ahí nos dice acerca de nuestro ayuno, que es agradable a Dios, hermano. Dice que el ayuno que menciona en Isaías, que no es que el hombre deje de comer y que se doble como junco, dice aquí Isaías, sino que deje la maldad. El verdadero ayuno es que partas el pan con el hambriento, dice Isaías 58, y no seas avaro. Y no seas avaro. Tienes que ser generoso, que ayudes al necesitado, al huérfano y a la ayuda. Ese es el ayuno que yo les pido, dice Isaías. Y aquí enseguida Jesús involucra el dinero, como le digo, para vergüenza de algunos. Y esto es para algunos que dicen que en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo, que eso era en el Antiguo Testamento, que ahora vivimos por gracia. Entonces, si vivimos por gracia, por la gracia que el Dios nos ha dado, nosotros debemos de ser mayormente comprensivos en los ministerios, porque ahora vivimos por gracia, no por ley. ¿Me entiendes? Pero es un montón de argumentos que mete el enemigo en la cabeza que dice, no, yo no doy diezmo porque, no, mire, dice esta persona, doy diezmos de todo lo que gano. La actitud incorrecta de algunos de ustedes, hermanos, de no diezmar. Dios está viendo su corazón, hermano. Dios está viendo su corazón. Y si usted diezma, siempre hágalo con una actitud correcta. Amén, hermanos. Una actitud correcta. Aquí Jesús no está reprobando el orar, ni el diezmar, ni el ayunar. No se vaya por ese lado. Todo eso Él lo acepta. Lo que Él está reprobando aquí es la actitud. La actitud con lo que se da, hermano. La actitud de cómo acciona usted. En este caso era de soberbia. ¿Cómo acciona usted en el momento de dar, hermano? No, nomás voy a dar esto. Avaricia. Nomás voy a dar esto. Esa es avaricia, hermano. Codicia. No, hoy no voy a dar porque... ¿Sí me explico, hermano? O sea, la actitud con lo que ustedes... con lo que el Señor, con lo que ustedes hacen, con lo que el Señor puso en sus manos. La actitud del corazón es lo que el Señor ve, hermano, no la cantidad. Grábese eso en su mente, hermano. Ese es el pensamiento de Jesús. En este caso era de soberbia, porque mira el contraste del versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba así, agachado, imagino que arrodillado, sino que se golpeaba el pecho. Esa era una costumbre judía, hermanos, de ellos el golpearse el pecho en señal de arrepentimiento. Ahí estaba él.
diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Como diciendo: yo tengo que reconocer que no soy nada sin ti, Señor. Yo tengo que reconocer eso. Yo tengo que reconocer que lo que tú me das es tuyo. Yo tengo que reconocer que soy hijo de tuyo. Qué distinta oración, ¿verdad, hermanos? A la del fariseo. Y lo dice Jesús en el versículo 4: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le va a pasar, hermano? Será humillado. Será humillado. Eso de que, ay, no traigo mi cartera, ay, hasta aquí me llega el agua. No es bueno, hermano. Se está enalteciendo. Se está enalteciendo, hermano. Esa actitud es reprobada por Dios. ¿Y qué hace el Señor, hermano? Lo va a humillar. Lo va a humillar. Y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor está aprobando la fidelidad, el ser justo, el dar sus diezmos y ofrendas con humildad, hermano, con humildad de espíritu, hacerlo con un corazón recto, con un corazón recto. Sí, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque yo sé que algunos de ustedes, no sé, hermano, como que no sé, no han entendido, hermano, no. Me dijo: yo sé que ustedes son pocos. Fíjese, ya hasta ella se dio cuenta. Yo sé que ustedes son pocos, pero díganle a sus hermanos que salgan a invitar gente para que tengan gente. ¿Cómo cree que me sentí, hermano? ¿Cómo cree que me sentí, hermano? Que hasta un inconverso se dé cuenta de que ustedes no están trabajando. ¿Cómo cree que me sentí, hermano? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía, hermanos? Si tenía toda la razón. Esto les lo digo para que se sientan tan mal como yo me sentí. Díganle a sus hermanos que salgan a invitar gente. Ella ya sabe que nosotros somos pocos. Y si mi hermano quería subirles a 10,000 pesos, porque se reparten la renta de un mes y un mes el otro. Pero yo le dije que 8,500 porque eran pocos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que el inconverso se esté dando cuenta, porque siempre estamos en la mira del inconverso, pero el inconverso se da cuenta que ustedes no están trabajando para el Señor. Ahora, me pongo a pensar yo, ¿cómo le hago, Señor, para que la gente entienda
que debe de ser fiel. ¿Cómo le hago, Señor? Entonces viene a mi pensamiento, bueno, y si pongo una lista de aquellos que diezman y cuánto diezman, y los que no diezman, ¿qué va a pasar con los que no diezman, hermano? Se van a avergonzar. Se van a avergonzar, y no se trata de avergonzar a la gente, se trata que la gente recapacite en las cosas del Señor y se ponga en los pensamientos del Señor, hermano. Se trata de que la gente aprenda a hacerlo. No se trata de avergonzarlos. No se trata de eso, hermanos. Y a mí, créame que a mí yo no sé, hermano. Yo no sé. Yo le digo al Señor, pues haré la lista esa, Señor. Como dice mi hermana, se van a ir. Bueno, pues se van, que se vayan. La obra de Dios no es de esas personas. Y si esas personas se avergüenzan y se van, ¿qué vamos a perder? Si no daban nada. Pero no, hermano, la intención no es avergonzar a nadie, sino que ustedes recapaciten, hermano, recapaciten y se pongan a trabajar, que se pongan en obediencia a Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Nada más, es simple, es sencillo, pero el corazón se ha endurecido, hermano. Se ha endurecido. Y nomás dan cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso es lo que el Señor está tratando así. Y hay mucho, el Señor toca mucho el tema del dinero, hay mucho que decir, pero nos vamos a ir por partes, hermano. Porque tienen que aprender, hermano, cómo piensa Dios respecto al dinero. ¿Sí? El amor al dinero, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero el dinero es neutro, hermanos. El dinero es neutro. El problema es el corazón de la persona. Porque el dinero se puede usar para dar limosna, con una buena actitud. Entonces el dinero es de bendición. Pero también se puede usar el dinero en una forma avara, codiciosa, egoísta. ¿Sí me explico? Entonces, no es el dinero en sí, es neutro, sino lo que está mal es la actitud del corazón. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar en algunas personas, hermano. Y el Señor habla mucho a ese respecto. Como les digo, nos vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden para que se entienda, porque el dinero, hermano, ha provocado infinidad de pleitos, hermano. Infinidad. Si yo les pregunto, ¿conoce gente que ha peleado por dinero, hermano? Pregunto, ¿conoce? Sí. Ha provocado que familias enteras se dividan. Por causa del dinero, se pelean entre sí al grado de odiarse. Se disuelven las familias, hermano. Se separan. Incluso hay familias que han llegado hasta el homicidio. Por la actitud del corazón. Se pelean entre sí. Se pierde la comunión entre las familias. Se pierde la armonía y todo por el dinero. Vamos a ver a Lucas 12, versículo 13. Jesús iba caminando ahí, la multitud lo rodeaba. Fíjense que antes de entrar a este pasaje, hermano, yo recuerdo, como ustedes saben, yo era tesorero en la iglesia. Y el tesorero maneja el dinero.
Y en una ocasión una familia que eran como 5 o 6 personas, hermano. Se les había muerto su mamá. Y su mamá había hecho bienes, era una doctora. Y había hecho bienes, hermano. Y su familia había heredado. Y entre esos 5 salió uno, por decirlo de una manera coloquial, que quería agandallarse la herencia. ¿Y qué fue lo que pasó? La contienda, el pleito por el dinero. Y las hermanas 2 se arrimaron conmigo y me dijeron: oiga, hermano, necesitamos un consejo. Usted que maneja ahí el dinero, lo administra, sabe de que mi mamá nos dejó esto y esto y esto a los 5, pero mi hermano fulano pues quiere quedarse con todo. Queremos un consejo de su parte, a ver qué nos aconseja. Y yo lo dije así en una forma sin pensarlo, sin analizarlo, lo solté, hermano. Y le dije: ¿ustedes están dispuestas a dejar la hermandad, la convivencia, el amor entre hermanos por dinero? Una ya dijo inmediatamente: no, yo no. Yo prefiero a mis hermanos que el dinero. Y la otra hermana también dijo: sí, pues yo también. Entonces ustedes 2 vayan y hablen con sus 3 hermanos, con sus 2 hermanos que restan, y le dicen lo que les estoy diciendo. Pues los 4 hermanos llegaron convencidos de que prefieren la comunidad entre hermanos que el dinero. Y se lo dejaron todo al que quería quedarse con todo. Pues déjeme decirle, hermano, que eso que yo solté, así sin meditarlo, sin pensar ni nada, hasta ahora los tiene a los 5 unidos, hermano. Gloria a Dios, hermano. Porque el dinero no hizo estragos en esa familia. El dinero no los dividió en esa familia. Ahora, el que recibió todo ese dinero, hermanos, ¿qué cree que hizo? Vendió y repartió equitativamente a todos, porque vio el amor de hermanos. Con el testimonio de ellas, lo convencieron, fue a los pies de Cristo y recibió a Cristo y compartió, hermanos. Ahorita todos los 5 están unidos, hermanos. Y yo sé y estoy consciente que no están unidos por dinero, sino por amor a ellos. Y esa es la actitud que ve Dios, hermano. Esa es la actitud que ve Dios. Para que, si ustedes conocen a alguna persona, mire aquí, este es muy claro. Dice en el versículo 13: le dijo uno de la multitud, acuérdense que Jesús iba ahí caminando y todo, le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le dijo ahí maestro, como diciéndole: yo te he escuchado a ti, tus enseñanzas, he caminado contigo cierto tiempo y me ha gustado como predicas, quisiera que tú me ayudaras y le dijeras a mi hermano, con esa sabiduría que tienes, que parta la herencia conmigo. Y aquí se nota que había un pleito entre los 2 hermanos. ¿Lo alcanzan a ver? Por causa de una herencia, de un dinero. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí, hermano? Pues para nosotros debe ser más importante, hermano, lo espiritual que el dinero. Amén, hermano. Debe ser más importante. Fíjate lo que dice Jesús. Mas él le dijo, aquí, mire, empieza Jesús a mostrar la forma como él pensaba acerca del dinero. Mas él le dijo: hombre,
¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo esto: mirad. Así, esta palabra mirad significa cuiden su corazón, cuídense, protejan su corazón, no dejen que los arrastre. Mirad y guardaos, o sea, cuídense de toda avaricia. Ahí está, es lo que piensa Jesús. Mira aquí el diccionario: avaricia significa un deseo desmedido de tener más. Esa es la avaricia. Entonces, aquí surgiría una pregunta de por qué hay que cuidarse de esas actitudes. ¿Por qué? Ahí dice la respuesta: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el amor al dinero es la raíz de todos los males, hermano. Ahí le voy a dejar, la semana que entra continúo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros, hermano, como verdaderos hijos de Dios, recalco la palabra verdaderos hijos de Dios, hermanos, debemos de cambiar las actitudes que tenemos a la hora de diezmar y de ofrendar o de cerrar nuestro corazón. Debemos de cambiarlo, hermano. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Es lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermano. Medítenlo. Medítenlo. Hablen con el Señor y verá que el Señor les va a mostrar en las Escrituras, hermanos, cómo Él piensa con respecto al dinero. Cómo piensa Él. Más adelante vamos a ver, porque hay algunos de ustedes que dicen: no, yo no diezmo, yo ofrendo. O yo no diezmo ni ofrendo. Pero esa actitud, hermano, no es la que le agrada a Dios. Y lo vamos a aprender en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque al Señor no podemos llegarle y decirle: no, Señor, yo lo voy a hacer así porque yo pienso que es así. Pero tú dices que es así, pero yo pienso que es así. Y así como yo pienso, así lo voy a hacer. Esa actitud, mejor ni traiga nada, hermano. Nada. Porque ni va a bendecir el ministerio, ni se va a bendecir usted mismo. Así de simple, hermano. Así de simple. Es una cosa tan sencilla de hacer, pero al mismo tiempo difícil, hermano. Porque como les digo, hay arraigo. Hay arraigo. No, si doy esto, después ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está la confianza al Señor? ¿Dónde está la confianza en el Señor? Por eso les he dicho, muchas veces nosotros mismos detenemos la bendición que Dios tiene para nosotros. El Señor está dispuesto siempre a bendecirnos, siempre, hermanos. Y algunos de nosotros hemos recibido las bendiciones en forma sobreabundante.